tenemos entonces en la frecuencia coronaria, es importante prevenir el riesgo de que se produzca un evento coronario agudo. Aquí en el estado, un infarto o muerte. Entonces, la prevención primaria y secundaria de la cardiopatía isquémica. ¿Qué es prevención primaria y qué es prevención secundaria? Prevención primaria antes que tenga evento coronario. Prevención secundaria generalmente cuando ya tiene un infarto. Esa es prevención secundaria. Algunos factores de riesgo no se modifican. Ustedes tienen todos los factores de riesgo ahí. No se modifica la diabetes, no se modifica la hipertensión, no se modifica la genética, pero sí se puede controlar, especialmente la hipertensión, la dislipidemia. Controlando previene o demora las coronariopatías y sus complicaciones. Tratamiento de líquidos retrata la aterosclerosis y lo que produce su regresión. Hablamos de que las estatinas son para el colesterol, los hidratos para los triglicéridos. ¿Qué se debe hacer? Reducir el nivel de colesterol, especialmente el colesterol malo, de baja densidad, el LDL colesterol, que debe ser menor de 100 miligramos por decilitro. Puede porque previene eventos coronarios vasculares cerebrales, aterosclerosis, manifestada clínicamente, prevención primaria y valores de LDL tan bajos como 100 miligramos por decilitro. Ustedes van a encontrar que algunos laboratorios todavía tienen como 140 miligramos. Eso era antes, ya se bajó esta cifra a 100 menos, mientras menos mejor de LDL. HDL es más de 140. Las concentraciones de homocisteína se relacionan con el incremento del riesgo para desarrollar eventos vasculares. Estos son marcadores, pero que no son marcadores tan específicos como la PCR, la proteína C reactiva, por ejemplo, la homocisteína. Todavía no encontraron una relación directa. Para eso, en un momento dado, se sugirió dar ácido fólico, vitamina B6 y 12 para tratar la homocisteína. No está claro que reduzca los acontecimientos clínicos en pacientes con cardiopatía coronaria. Otra medida preventiva es la profilaxis con aspirina, 325 miligramos de alterno. Ya lo que ustedes conocen, lo que yo les he dado es de 100 miligramos por día. 75 miligramos de dosis mínima como que agregar. Pero ¿por qué se da 100? Porque la más común, la más barata, la que hay en todas partes. En hombres mayores de 50 años reduce la incidencia de infarto. En casa. Y dar aspirina es fácil. El problema es cuando no dar aspirina. Cualquier aspirina, no aspirina. De cuatro no dar. Uno cuando hay alergia. Otro cuando no hay necesidad y la persona tiene encima problemas de gastritis. Es un ácido. Todos los medicamentos son ácidos. Y ahora, ¿cómo se llama? El elemento en el que va el principio activo de los medicamentos vía oral, que se dan vía oral. ¿Entienden? El principio activo no va solo. El líter está todo eso, la presentación. Forma farmacéutica, tableta. Pero ¿cuál es el elemento? ¿Cómo se llama? ¿Qué pregunto? Excipiente. Y en una preparación líquida, ¿cómo se llama? Eso tiene que saber los médicos. Emulsión. Vehículo. Ahí va. ¿Qué diferencia hay entre una tableta y un comprimido? Tienen que saber.
Ya llevaron fármaco. Creo que tiene que ver con el nivel de absorción. Creo que No, son iguales. Está recubierta. Sí, no lo Está cubre. recubierta. Pero claro, por eso no lo cubre. Diferencia entre una grajea y un comprimido. Está La recubierta. grafea es una envoltura dulce para... Es un plasma Sí, generalmente también, no es plano. Diferencia entre un sello y un comprimido. ¿En serio? ¿En serio? Ya no se usa, era así, ya se usa. Eso fue la primera presentación. Diferencia entre las perlas y los comprimidos. Las perlas son grandes, creo. La cubierta de plástico o plástico Las de perlas son redondas, Ah, son líquidas. Las cápsulas con los comprimidos. Hay cápsulas líquidas y hay cápsulas con sólido. Bueno, vamos por el French. ¿Tratamos el fármaco o no necesitamos? Entonces la aspirina se da generalmente cuando hay algún riesgo de agregación plaquetaria. Cuando hay arteriosclerosis, más o si ya hay signos de isquemia o de angina, 100% media arterial. Y cuando hay un corazón grande, cuando hay arritmias, cuando hay chagas. Eso es de por vida, doctor. Generalmente de acuerdo a la patología. Si la patología va a ser de por vida, de por vida. Fisiopatología de sistema silencioso y los síntomas coronarios sintomáticos. Dentro de la evolución de la cardiopatía isquémica, lo típico es que produzca dolor. Y vamos a ver cuáles son las características, no solamente del dolor, sino otros síntomas que presentan la cardiopatía isquémica. Pero hay algunas situaciones que se presentan diferentes. Ejemplo, la isquemia silenciosa. La persona puede infartarse y no está sintiendo nada. Pero hay síntomas coronarios que son sintomáticos. La arteriosclerosis, arteriosclerosis coronaria avanzada y aún la obstrucción completa puede permanecer como clínicamente silenciosos. Quienes generalmente, las personas mayores, los diabéticos. Hay solo una relación modesta entre los síntomas clínicos y el grado anatómico de la enfermedad. El grado anatómico. ¿Qué quiere decir? Que hay dolor principalmente, pero no se sabe hasta qué punto, con la clínica, es la lesión que está teniendo la persona. Hay que hacer exámenes y el que más datos nos da es la deriva. Los estudios indican que la angina de pecho, el aumento de la demanda de oxígeno es el mecanismo más frecuente. Entonces, ¿por qué duele? Porque hay isquemia. ¿Qué es la isquemia? La falta de oxígeno, la disminución del oxígeno, hasta el límite que la célula se siente agredida y reacciona, se irrita y a veces se rompe y produce enzimas. En la angina inestable, infarto de miocardio son causados por rotura de la placa. Ya hablamos de la placa, ustedes conocen como la placa. Hay una placa que se rompe fácilmente, hay una placa que dura un tiempo y va creciendo, va destruyendo el vaso. ¿Cuánto de porcentaje de obstrucción en la arteria se necesita para sentir síntomas de dolor? ¿Cuánto? Yo les dije, 90, oyeron pero no escucharon. 70% generalmente, con el matemático, 70% dependiendo de otros factores, ya pueden sentir dolor, en este caso angina. En la angina inestable y infarto son causados por ruptura de placa, taponamiento de plaquetas y trombosis coronaria. Síndrome coronario agudo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una obstrucción, hay una placa, y ahí esa placa va a ser un lugar donde se van a aglutinar las plaquetas. Y eso va a producir aumento, eso es un trombo de las arterias. Si no lo cierra completamente, va a quedar una pequeña parte por donde pasa la sangre.
puede provocar síntomas en reposo. Tan poquito de pasaje que pasa que va a hacer de que las células estén permanentemente con isquemia. Eso es angina mental. Si se tapa totalmente, infarto. Claro, hay algunos trombos que se recanalizan un poquito y quedan con un paso bastante pequeño y eso produce angina mental. Los episodios se producen temprano por la mañana o poco después de levantarse. Generalmente la isquemia grave se va a producir en la noche, en la madrugada o en la mañana. Se dice que el sistema neurovegetativo tiene influencia sobre este aspecto. Muchos episodios de angina de pecho son silenciosos y se deben a estrés emocional y mental. Hibernación y aturdimiento miocárdico. Estas son modalidades, formas dentro de la evolución de la cardiopatía isquémica, formas de presentación. Algunas personas pueden tener esta forma: hibernación y aturdimiento miocárdico. Ahí vamos, las áreas del miocardio que están subprofundidas persistentemente, que tienen obstrucción de un vaso, subprofundidas persistentemente, pero aún viables, quiere decir de que la célula no ha muerto, está viva, solamente que está sufriendo una isquemia, puede desarrollar una disfunción contráctil sostenida. Superfundida persistentemente, pero aún viable, puede desarrollar una disfunción contráctil sostenida. Si no tiene la oxigenación necesaria, pues la capacidad de contracción de esos miocitos va a estar disminuida. No se va a contraer igual, no tiene la capacidad porque le falta oxígeno. A este fenómeno se lo llama hibernación miocárdica. Ya ustedes saben que la hibernación es una comparación con un animal que en el invierno se echa a dormir y disminuye todo su metabolismo. Parece representar respuesta de adaptación, pero puede conducir a insuficiencia ventricular izquierda. Con el tiempo, entonces, estas células van a perder capacidad y puede llegar a producirse insuficiencia ventricular izquierda por isquemia. Esta forma de difusión es reversible después de traer la proliferación miocárdica. Entonces, si se restituye el flujo a esa región, las células van a tener la vitalidad necesaria como para volver a hacer su función. El aturdimiento miocárdico. El aturdimiento es cuando uno está medio atormentado, no sé si un polvo se golpeó por casualidad y queda medio aturdido. Es la difusión contráctil persistente, pero después de episodios, no sostenidas con la anterior, después de episodios prolongados repetidos de isquemia. En el aturdimiento son episodios. Recuerden que el aturdimiento es un golpe, ¡pum! No es permanente el golpe, es un momento. Entonces son episodios prolongados repetidos de isquemia. Hay momentos, es como si la persona, digamos, hiciera un esfuerzo. Y ahí va a sentir más la necesidad de oxígeno, esa célula del miocardio. Muerte súbita. La muerte súbita puede ser la primera manifestación de coronariopatía. Primero, el paciente era sano. Entonces la persona se muere y la gente dice, pero si está bien. Y era joven, 45 años, infarto, muerto. Así, muerte súbita. La muerte súbita generalmente es causada por isquemia. También es causada por arritmia. También es causada por, si recuerdan, de la miocardiopatía hipertrófica. También, cuando hay miocardiopatía hipertrófica, especialmente la patología aorta, que es más frecuente, por la hipertensión arterial,
que no están por tanto como la que no se está practicando, se puede producir muerte súbita. Y la definición de muerte súbita, ¿la conocen? Tiene sus cositas, porque se dice que la muerte súbita es hasta 1 hora después, y otros dicen que es hasta 24 horas después. La persona sí, cuando tiene un accidente vascular cerebral, tiene una descerebración, pero queda vegetal, o sea, queda con función cardíaca y función respiratoria todavía, pero ya está muerto. Entonces es ahí donde es difícil poner límite, porque puede ser de que por alguna razón, de repente el diagnóstico no es el verdadero y la persona resucita. Entonces, la muerte súbita. Además, de acuerdo a la medicina legal, la muerte nunca es instantánea. Nadie se muere cíclico. Se va muriendo poco a poco. ¿Qué muere primero? El cerebro, las células nerviosas. Y después van muriendo los otros tejidos. Lo último que muere son las uñas, los cabellos. Puede ser la primera manifestación de colonopatía en hasta la cuarta parte de los pacientes, pero es más frecuente en pacientes con infarto previo. Infarto previo, porque generalmente no es la zona del infarto la que generalmente produce la arritmia, es la zona que queda entre el tejido funcionante y la cicatriz, donde hay una situación que poco a poco, digamos, va dejando de haber sangre hasta que hay buena circulación. Ahí donde hay mayor irritación, mayores problemas, y esa zona es más factible de que tenga extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular, fibrilación. ¿Qué es la fibrilación ventricular? Así, como me preguntas al Papa, parada cardíaca. Fibrilación ventricular, parada cardíaca. No confundan con fibrilación auricular. Y si es parada cardíaca, reanimación cardiopulmonar. Ya. Hay que hacer diagnóstico rápido. Entonces, frecuente paciente con infarto previo y difusión ventricular izquierda de grado moderado a intenso. Además, 20% de los infarto agudo del miocardio leve morirá antes de llegar al hospital. La mayoría por fibrilación ventricular. Aproximadamente 20% de los infartos leves por arritmia. Angina de pecho. Muy bien. Vamos a hablar entonces de la angina de pecho. La angina de pecho que vamos a explicar es dentro de la patología crónica, en relación a la placa. Esa placa que tiene una cubierta fibrosa, que no se rompe fácilmente y que va obstruyendo el vaso. ¿Ya? Es un proceso largo, no esa que se rompe fácilmente y hay compresión. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en la angina de pecho? Hay que decirlo que todo dolor en el pecho, todo dolor, podemos decir que es una angina de pecho, hasta no probar lo contrario. Pero por supuesto que hay muchas causas de dolor de pecho, entre ellas el síndrome de Tietze, que es la osteoartritis, mielitis, miositis, todo eso, dolores en el hombro que también se manifiestan en el precordio, si es izquierdo o derecho. ¿Por qué los dolores en el hombro van a manifestarse también en el precordio? Porque los músculos que se insertan en el hombro también vienen hacia el esternón. Entonces por eso también va a sentir la persona. Así que
hay que pensar siempre en lo más grave, ¿no? El diagnóstico, entonces, primero pensar en lo más grave e ir descartando. El dolor torácico, C. Dolor torácico peculiar que puede ser resultado por estrés o ejercicio. Se alivia con el reposo rápidamente o con nitratos. ¿Por qué dice se alivia con reposo? Porque generalmente va a ser precipitado por esfuerzo. Al contrario de la angina inestable, que se va a presentar, y si se presenta reposo, ¿qué interpretación le damos? Angina en reposo, ¿qué interpretación le damos? Línea de grado 4. Quiere decir que el cuadro es grave, casi infarto. Ese sería el verdadero preinfarto, angina inestable. Eso sería la verdadera. Pero ahora sí, diagnóstico de preinfarto de todo. ¿No? Preinfarto. Dolor torácico precordial que puede ser presentado por estrés o ejercicio, se alivia con reposo rápidamente o con nitratos. Nitratos son vasodilatadores coronarios, la nitroglicerina o los nitratos como el nitrato, el mononitrato de isosorbide, el dinitrato de isosorbide. Segundo, evidencia que el electrocardiograma o gammagrafía de isquemia lateral de dolor por estrés. Aquí tenemos que tener en cuenta solamente el electrocardiograma, y la gammagrafía no hay en cualquier lado. ¿Ya? Para nosotros, para nuestro médico, electrocardiograma. Y tercero, demostración angiográfica de obstrucción significativa de vaso coronario principal. Esto es donde se hace un cateterismo. Para nosotros, que sirve también para el infarto, para hacer diagnóstico de infarto o angina, tres cosas. Primero, clínica, quiere decir dolor de pecho, principalmente. El dolor de pecho de la angina y del infarto tienen algunas diferencias. Hay cosas que son parecidas. Segundo, el electrocardiograma típico. Y tercero, enzimas cardíacas. En la realidad, esos tres elementos ustedes tienen que tener en cuenta para el diagnóstico del infarto. Cuando están pasando por la emergencia del hospital, de Dios, en otra emergencia, llega un paciente con dolor de pecho, entonces, clínica, electro y enzimas. ¿Cuál es la enzima? CKMB, que es la isoenzima de la CPK, creatinfosfoquinasa, y troponina P-hidrogenasa. ¿Verdad? Consideraciones generales: la angina del pecho puede ser causada por cardiopatía arteriosclerótica, puede producirse espasmo coronario en el sitio de la lesión, a veces en vasos aparentemente normales. Quiere decir que el proceso arteriosclerótico puede llegar a producir obstrucción del vaso, porque cuando hay angina, en eso ustedes tienen que pensar, algún vaso debe estar obstruido, o, como en este caso, un espasmo. Un espasmo que es como un calambre, digamos, en el vaso, pero que se mantiene bastante tiempo. Eso más que todo cuando hay situaciones emocionales importantes. Eso se produce más en vasos lesionados o a veces en vasos normales. En hipertrofia miocárdica intensa con coronarios normales o estenosis y rehabilitación aórtica grave. ¿Qué está explicando aquí? Que también puede haber angina de pecho en las miocardiopatías hipertróficas. Miocardiopatía hipertrófica. O la estenosis o rehabilitación aórtica grave. O coronarias normales.
hipertrofia intensa. ¿Por qué en este caso puede haber dolor? Principalmente, porque las coronarias son normales. Ya lo dijimos, ya lo explicamos. Sí. Con la aumenta el tamaño del corazón, aumenta también la necesidad de respiración. El tamaño no aumenta, aumenta el grosor de la masa. Dijimos que no solamente lo que importa es el aporte, la distribución del aporte, sino las necesidades del tejido. En este caso son por las necesidades mayores, aunque el flujo sea normal, lo usa el flujo. Claro, cuando vas a hacer un esfuerzo, porque va a necesitar la cantidad de oxígeno. Y eso es la estenosis aórtica. Y en la insuficiencia, ahí no hay. También no hay. O por lo menos algo. Ahí tienen que recordar la anatomía y la fisiología. ¿Cómo se produce la irrigación de las coronarias? ¿En qué momento del ciclo? Así que, vean, por favor. Supongo que no sí, pero... Si les digo seguridad, si lo estudian, es con la taquicardia paroxística con frecuencia ventricular rápida. También puede haber apnea del pecho. Aumenta las necesidades de oxígeno por un aumento del esfuerzo de la respiración. ¿En qué momento se produce la irrigación de las coronarias? Sí. Pero Es la diástole. Y si hay taquicardia, ¿qué pasa con la diástole? Disminuye el tiempo de diástole. Aumenta el gasto del corazón porque se está contrayendo más veces y no se está irrigando. Pocas veces hay angina con coronarias angiográficamente normales y sin otras causas identificables. Esto se ha denominado síndrome X, grupo inadecuado en la microvasculatura, pronóstico bueno. O sea, hay casos que no tienen explicación. ¿Sabe quién a veces lo confunde a uno? ¿Saben? La mujer. Las mujeres son un enigma. Son un enigma. Hay casos así. ¿No? Que parece y no se muere. Que no tiene nada que ver sino que eso es su fisiología. Datos clínicos, además del dolor, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico? Tenemos que ver antecedentes. La persona viene, tengo dolor de pecho. Dice, ustedes dan todo el detalle del dolor, pero tienen que sacar todo lo que se refiere al dolor. El campo, cómo el dolor, en qué parte, si se va para otro lugar, cuánto tiempo le dura, en qué circunstancias, todo. Porque ustedes saben, la diferencia entre dolor típico y dolor atípico. Esa es una forma de diferenciar el dolor por coronaria de cualquier otro dolor del tórax. Dolor típico coronario, dolor atípico de cualquier otro órgano del tórax. Circunstancias que precipitan o alivian la angina. Eso tiene que preguntar en qué momento usted siente dolor. Porque como es angina estable, se va a presentar siempre, o generalmente, por algún inducida, por algún factor.
Lo más frecuente, esfuerzo y efusión. ¿Verdad? Lo más frecuente. Cuando la persona hace esfuerzo, va a sentir dolor. Se emociona y va a sentir dolor. La angina se produce más por la actividad y se alivia con el reposo. Las personas que hacen esfuerzo sienten dolor y paran y en 3 minutos desaparecen. Típico. Ejemplo, ejercicio de músculo torácico, extremidades superiores o ambulación rápida por arriba precipita ataques. Principalmente el esfuerzo con la parte superior del cuerpo va a precipitar un ataque más que con la caminata, por ejemplo, porque eso es más frecuente. O sea, el organismo está adaptado. El paciente prefiere permanecer en posición erecta y no soltarse. Cuando el paciente siente dolor en el pecho muy fuerte, hace todo lo contrario de que cuando tiene dolor abdominal. ¿Qué hace la persona cuando tiene dolor abdominal? Se queda quieto y se encoge. ¿No? Cuando hay dolor en el pecho, no se queda quieto, no se sienta ni se echa. ¿Qué hace? En nuestro medio, ¿cómo se le llama eso? No, ¿qué se le dice a la persona cuando estoy contento? El Señor le dice, ¿qué es lo que te aconseja? Paseate a ver si te pasa. ¿Sí o no? Entonces, tenemos que conocer nosotros también, ¿no? la nomenclatura que se usa para entender. O si no, la mujer le dice al marido, por el pecho, el hombre, ¿no? Y voy a dar algo, no, me voy a pasear, de repente me pasa. Vamos al médico, no, yo creo que me va a pasar. Se pasa, pero ahora se me pega. Por eso es que hay más viudas que viudos. El hombre se muere primero porque no va al médico, no conoce el medio, es el superhombre, ¿no? Nunca le pasa nada. El paciente prefiere permanecer en posición erecta y no acostarse. La cantidad de actividad requerida para producir angina puede ser relativamente consistente con situaciones físicas y emocionales comparables o variar de un día a otro. ¿Qué significa eso? La persona camina 3 cuadras y siente dolor. Se para, le pasa y sigue caminando otras 3 cuadras. Al día siguiente la persona camina 1 cuadra y siente dolor. Se agravó. Probablemente. Porque la persona estaba brava y se fue caminando. Hay 2 factores, la emoción y el ejercicio. Y de repente es la luna. Hoy es luna nueva, la luna llena, no me acuerdo cuándo, también incluye los astros. ¿No? La persona se vuelve más sensible. O la persona se deprime cuando no sale el sol. Acá no sale el sol, no en Europa del polo norte. Porque acá casi no sale el sol. Todo el día. Entonces, eso quiere decir, esta parte, de que no siempre cuando la persona tiene los síntomas, digamos, en el caso del ejercicio, con menos ejercicio, se agravó, no siempre es así. Ustedes saben que hay días buenos y días malos. No todos los días son iguales, porque también hay lunes, martes, miércoles, jueves, no hay 2 lunes, no martes. Entonces, eso varía. ¿Durmió bien? De repente no durmió. De repente está preocupado. Suele presentarse después de las comidas en el periodo de excitación o exposición al frío. ¿Por qué después de la comida? Todo lo que haga aumenta el metabolismo, que haya menos irrigación en el corazón, puede provocar dolor. Entonces, ¿dónde va la sangre después de que uno come? Especialmente si come, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que es más difícil de digerir? Las grasas. Demora más. Entonces la sangre se va ahí a la digestión. Mayor posibilidad de tener dolor. Igual la exposición al frío. Algunas personas cuando cambian del calor al frío, quiere decir calor cuando están en una habitación
está con animación y salen a frío vasoconstricción. El umbral para la angina es más bajo por la mañana o después de emoción fuerte, incluso esta puede provocar los ataques. ¿Cuál es el umbral? El umbral es el momento en que va a venir la angina, la persona más perversa. Es más bajo por la mañana, o sea, la persona está más expuesta. Por eso dicen que ejercicio que va a hacer en la tarde. Puede haber molestias durante la actividad sexual en reposo o durante la noche por razón. Cualquier cosa que aumente el gasto puede provocar, porque ya está en el límite del grupo. Aumenta el gasto en el otro lado, el mismo corazón, y va a disminuir la capacidad de esa musculatura para contraerse. ¿Por qué? Porque le falta gasolina, oxígeno y nutrientes. Características de las molestias. Esto es para que ustedes vean que las personas no tenemos una forma o una sola denominación de lo que la persona siente. Las personas tienen dolor u opresión. Otros dicen, me duele. Otros dicen, me aprieta. Otros dicen, tengo un ardor también. Otros dicen, siento una presión, sofoco, me falta aire, adolorimiento, sensación de que siento que se abre el pecho, estallamiento, gasto, si estuviera gasto, y digestión o una molestia más característica. Esas son las expresiones que la persona siente. La molestia de la angina nunca se localiza de manera precisa y no es patológica. Uno pensará de que la angina tiene que estar en un lugar, lo que dice aquí, nunca se localiza de manera precisa. Sí se localiza, pero no es un punto. Y no es espasmódica. ¿Qué quiere decir eso? Que no es cólico. No es músculo liso. Músculo liso en general produce cólico. El músculo estriado no produce cólico. Ubicación y radiación. Entonces, se va a ubicar en 80-90%. La molestia se siente por detrás, ligeramente a la izquierda de la parte media del esternón. Retroesternal, un poco hacia la izquierda. Retroesternal y un poco precordial. Ahí se va a sentir generalmente. Puede irradiar a cualquier dermatoma, C8, cervical 8 o dorsal 4. Es más frecuente la irradiación al hombro y parte superior del brazo izquierdo y hacia la cara interna del brazo antepomo, del brazo muñeca, cuarto y quinto dedo. Generalmente las personas, en general, ya conocen de que uno de las características del dolor es que va hacia el lado, hacia el brazo izquierdo, hacia la parte cubital, desde los dedos también, para el quinto, cuarto y hasta la mitad del tercer dedo anular. Eso es lo que sabe mucha gente. Por eso cuando siente dolor del pecho empieza a sentir dolor, pero no siempre. Es nomás porque se va a sugestionar. Muchas veces es así, pero no siempre. Puede ir hacia los dos brazos, puede ir solo al brazo derecho, puede ir hacia atrás, interestabular, y puede ir hacia el cuello como si la apretara. Esas son las irradiaciones que tienen de aquí. En ocasiones la angina se siente primero en la mandíbula, la parte posterior del cuello y el espacio interior. Esas son las otras irradiaciones. Duración de los ataques de angina. Duración breve y cede completamente sin dejar molestias
al dejar de hacer actividad física. Dura más o menos 3 minutos. Fíjense que solamente está hablando de actividad física. Hay otros casos donde dura más tiempo, no se va tan rápido. Los ataques después de comida abundante o causados por ira, no insuficiencia respiratoria aguda, sino ira, rabia, es decir, rabia, enojo, duran de 15 a 20 minutos. Los que se prolongan más de 30 minutos no son comunes y sugieren angina inestable o infarto. Aquí ya está tanto tiempo para diferenciar angina de infarto. Solamente cuando ya ustedes vieron a la persona por 1 hora, porque si la están viendo 10 minutos de dolor, no van a esperar media hora para decir, ah, es un infarto. No, eso es un caso totalmente serio. Y claro, con la ira, 15 a 20 minutos, generalmente son los hombres que les puede dar eso, pero la mujer no, la mujer le dura 24, 36 horas, ¿o no? ¿Sí o no? Y se acuerdan de ese minuto antes, de 1 hora, del mes pasado, de hace 1 año, hasta cuando era chico, se sabe algo tan bien. ¿Qué me parece? No sabía nada. No sabe un punto en que... Chicos, efectos de la nitroglicerina. Un ejemplo para el diagnóstico de la nitroglicerina sublingual. Aborto variablemente el ataque con nitratos profilácticos, permiten la práctica del ejercicio o previene totalmente la angina. ¿Qué quiere decir? La nitroglicerina casi no hay acá, pero se usaba sublingual para hacer vasodilatación de los vasos coronarios. Entonces, para que entre la sangre y se vaya la angina. Y también sí se puede usar los nitratos, que aquí está diciendo que se pueden usar a largo plazo, vía oral, para mantener vasodilatados los vasos. Producen un poco de tolerancia con el tiempo. Ahora, por ejemplo, no se usa el nitrato de isosorbide, que era el que más se utilizaba entre 10 y 20 miligramos. Casi no se usa porque causa tolerancia con el tiempo y porque produce un dolor de cabeza. Más dolor. Pero hay sublingual de 5 miligramos para debajo de la lengua, para los casos agudos cuando hay dolor. Pero es solamente para ese momento. Se espera 10 minutos, si no pasa el dolor se pone otro. Pero en esos 10 minutos ya tienen que estar preparando la ambulancia y todo eso para llevarlo. No hay que esperar. Viene un dolor tipo angina inestable, infarto. Hay que prepararse para ir a un centro lo más pronto posible. Por eso es que el diagnóstico tiene que ser rápido. Cardiología es una de las especialidades donde las decisiones se toman lo más rápido posible. Por eso es emocionante. Factores de riesgo. Estos factores hacen más probable el diagnóstico, pero su ausencia no ayuda aquí. ¿Qué quiere decir? No podemos contar, a ver, usted es hombre, tiene 60 años, ya. Tiene sobrepeso, no hace ejercicio, ¿no? Tiene colesterol elevado, 5 cosas, seguro que hay infarto. No es así. No es así. Ya saben cuáles son los factores principales para pensar en infarto aquí. 2 factores. Herencia genética, colesterol, y podríamos decir el sexo, hombre. Entonces, los diagnósticos no se hacen, o sea, ven entrar a un paciente, a ver, entrar, le voy a preguntar. Se hacen ya cuando ustedes ven al paciente que te dicen, ya, el hombre debe tener tantos años, tiene una cara de aburrido, ¿no? Su mujer lo acompaña con cara de brava. Ya tienen que ir sacando conclusiones. Y de ahí el hombre se sienta y la mujer empieza a decir pues algo. A mí me pasó una. La mujer habló todo el tiempo y el señor no lo precisaba. Y estaba impactando. Todo lo dejaba hablar. Se murió cuando salió de mi consultorio.
¿Verdad? ¿Ustedes creen que no hay esos casos? Paciente bien, cardiológicamente bien, controlada la presión, sale y a la cuadra se mueve. ¿Qué tuvo? Una fibrilación ventricular. ¿Qué va a hacer? Y dice que este señor sacó ahora hace muchísimo tiempo, más o menos unos 5 años después que dijo, y tenía una experiencia. Se fue, dice, en un taxi que se vio en Montero, y en el taxi falleció, porque el señor no dijo nada. O sea, la mujer no puede, no estoy criticando, pero la mujer no puede sentir, o aunque sea su hermano o su padre, no puede sentir, tiene que ser la persona que tiene eso. Y hay casos, por supuesto, que la persona no tiene casi nada, pero grita. Hay otros que realmente están enfermos, grave. Entonces nosotros tenemos que saber interpretar también las fases que se sienten. No solamente creer en lo que dice. Esta factoría no se hace controlado en el tipo de suceso en la biología. O sea, lo que quiero decirles es que no cuenten los factores de riesgo, los sumen y digan, para el tiempo. Signos al examen durante un ataque, esto ya es clínica, son signos, ya no son síntomas. Durante un ataque verá la elevación significativa de la presión arterial sistólica y diastólica, aunque puede haber hipotensión, que ocasiona el ritmo de galope y soplo sistólico apical solo durante el dolor, disfunción del músculo ocular, arritmia suprarrecesiva. ¿Por qué hay hipotensión? O puede haber hipotensión en una reacción inestable. A ver, señores estudiantes, razonamiento. ¿Cuál sería el razonamiento? ¿De qué depende la presión arterial? Los vasos, el volumen, la bomba. ¿Qué es lo que va a estar con problemas principalmente en este caso? La bomba. La bomba. ¿Por qué? Porque parte de esa bomba, un sector importante, tiene que ser importante para que disminuya la presión, no está contrayéndose. Por lo siguiente, esa bomba ha perdido un porcentaje importante de su capacidad de contracción y de expulsión de sangre. Simple, sencillo. La sangre continúa la misma, los vasos teóricamente también. Isquemia de pared, ¿no sería, doctor? ¿Cómo? ¿Isquemia sería? La angina inestable, he dicho. Claro, doctor, pero lo que usted dijo, digamos, ahorita es que está comprometido un grupo celular, digamos, importante. Claro. Por ejemplo, una descendente anterior, rama de la coronaria izquierda, al inicio de la descendente anterior. Entonces me va a tomar casi toda la pared del ventrículo izquierdo, la pared anterior del ventrículo izquierdo. Perfecto. Había un señor que también estuvo en la práctica, un señor mayor, taquito, que tiene problemas de vesícula y que tenía que operarse porque tenía cólicos frecuentes. El de la silla de ruedas. Ajá, en la silla de ruedas. Y estaba con 90-60. Yo incluso no le quise dar más que media tableta de furosemida, porque si no me iba a disminuir el volumen. Y con poca bomba, de repente me hacía más hipotensión. Pero una colega le dio una tableta y por suerte no tuvo tantos problemas. Así que, y tenía en el electrocardiograma QS desde B1 hasta B5. QS. Se debe, además, en estas ocasiones va a haber alteración de las válvulas, porque el músculo papilar, que es la que tracciona, por ejemplo, la válvula mitral, tracciona la válvula para que se cierre, no va a tener la capacidad de contracción,
Entonces va a dejar que las válvulas protruyan hacia la aurícula. En lo que se contrae, parte de la sangre va a retroceder. Insuficiencia mitral funcional. La válvula tiene una función por alteración del músculo papilar. Se debe detectar enfermedades relacionadas con la diabetes, alcalama, sarcoma espinoso, hipertensión, taquicardia, toxicosis y se debe enfermedad muscular periférica. O sea, cuando uno ve una cardiopatía isquémica, debe también investigar si no hay otras enfermedades que pueden agravar la patología arterial. ¿Qué es el linfedema, señorita? Edema. ¿Qué es el linfedema? No es en las extremidades. Nada. Linfedema es el cuadro que se presenta en el hipotiroidismo crónico. ¿Vean? Lo demás son preguntas porque ya lo saben. Tirotoxicosis, hipertensión, sarcoma espinoso, acumulación de grasas en las articulaciones, estenosis e insuficiencia aórtica, miocardiopatía hipertrófica y válvula mitral, ya que llega a producir angina y otro tipo de error de la sangre. Esto de aquí significa que tenemos que investigar. Hay una valvulopatía óptima, es estenosis, es insuficiencia, hay hipertrofia miocárdica, hay un colapso de la válvula mitral, porque ya hablamos hace poco de que pueden producir angina, no por la acción de la coronaria. Diagnóstico diferencial. Con una historia clínica apropiada se llega al diagnóstico de angina de pecho con 70-90%. ¿Quién sabe hacer historia clínica? Es lo más importante. La historia clínica es lo más importante. El que sabe hacer una historia clínica pues va a hacer diagnósticos más certeros. ¿Conocen el libro de Nogger y Mollans? Historia clínica, chiquitito. Pero ya hay otro nuevo también. Yo lo aprendí en ese, lo poco que sé. El síndrome, estos son diagnósticos diferenciales, ¿ya? El síndrome de la pared torácica anterior se caracteriza por hipersensibilidad altamente localizada por los músculos intercostales. Síndrome de la pared torácica anterior. Dolor, produce dolor en cualquier parte del tórax. La inflamación de las uniones contracostales, síndrome de Tietze, osteocondritis también se llama. La osteocondritis muchas veces viene así. La neuritis intercostal, el herpes zóster, la diabetes mellitus puede producir la neuritis intercostal. Una vez yo tuve un paciente que tenía dolor en el pecho, con ardor. Un paciente de unos 65 años. Y yo no le saqué la camisa. No le saqué, digo, no, le dice que se saque la camisa. Pero el paciente se paró y se sacó la camisa. Peor a una mujer, o sea, en el consultorio ese de todo el mundo de 10 años, no se puede. Se sacó la camisa y ¿saben qué tenía? Yo estaba diagnosticando angina, herpes zóster. Moraleja, hay que ver bien un paciente en 1000 van a decir, no, ese médico es un burro, no sabe nada. 999 diagnósticos bien hechos, uno mal hecho, chao. Ahí fue la más derecha del paciente médico. La enfermedad de la columna cervical o torácica que afectan a las raíces posteriores
provocan dolor torácico intenso, enfermedades de la columna. 2. Nervios intercostales y la úlcera pélvica, esto es algo raro, pero se puede dar. Me contaba un amigo chileno de que una vez le pasó esto. La úlcera pélvica, la colecistitis crónica, el espasmo esofágico, la enfermedad gastrointestinal funcional. El dolor isquémico puede relacionarse con síntomas de gastrointestinal superior. Todos estos factores o estas patologías pueden aparentar un infarto de miocardio. Por eso es que se ha visto en el hospital pacientes que han ido con manifestaciones de abdomen superior. No le han hecho esto. Le han dado antiespasmódico y a la casa. Infarto. No porque la sintomatología sea en el abdomen superior, no vamos a pensar que en el abdomen. Puede ser un infarto. Para toda la vida tiene que tener que hacer electro. Las lesiones degenerativas del hombro izquierdo, parestesias, pueden provocar parestesia y dolor de movimiento. Ya le comenté eso, ¿no? Los dolores en el hombro pueden ocasionar dolor de movimiento. El neumotor, esto es otro factor. Este fue el de mi amigo. Neumotórax espontáneo, embolia pulmonar y neumonía pueden simular infartos. Dolor tipo infarto. La disección de la aorta torácica, dolor torácico intenso que se siente comúnmente al espalda. Hace también cuando llegué, un amigo que me hizo que lo vea a su papá, tenía dolor, pero el electro no mostraba nada. Yo lo quise internar, le dije que tiene que ser integrado. No quiso internarse. Parece que era una disección. Pero el dolor típico, el dolor clásico. Otros trastornos cardíacos pueden, tanto como la pericarditis. Evaluación del paciente con angina de pecho. Electrocardiografía. El electrocardiograma es normal en la cuarta parte del paciente con angina. En reposo, paciente con angina generalmente va a tener electrocardiograma. Por eso es que en este caso se hace el test de esfuerzo para hacerle que con el esfuerzo probablemente aparezcan las vegetaciones isquémicas, que fue una pregunta del examen que la mayoría no respondió. ¿De qué parte del electro se ve la isquémica? STT. Algunos me pusieron en intervalo, porque fácil, ¿no? Sí, señor. Pero diga sí, por favor. En el resto, las anormalidades incluyen infarto de miocardio, antiguo, cambio de STT inespecífico y defecto de perfusión AV o intraventricular. ¿Qué quiere decir cambio de STT inespecífico? Quiere decir de que la persona no tiene trastornos o una patología que nos dé la idea de que es un cuadro isquémico. Puede ser una hipertensión, una hipertensión solamente, y tiene trastornos que tampoco son ST ¿no? T negativa simétrica. Son trastornos más de ST plano y difuso, no en algunas periferias como la isquemia. Entonces son inespecíficos. Defecto de la composición también. Por ejemplo, el bloqueo de rama tiene el trastorno del STT, producción AV o intraventricular, que son los bloqueos de rama.
Durante la angina, depresión del segmento ST horizontal o descendente que revierte luego que desaparece la isquemia, aplanamiento o inversión de la onda T, menos frecuente elevación del segmento ST, sugiere isquemia transmural intensa por el coronario. Ya vamos a ver cuando veamos un infarto la clasificación de infarto Q e infarto no Q. Y en este caso de angina, los trastornos isquémicos, aplanamiento y presión de la onda T, son trastornos de tipo subendocárdico. Y supradesnivel es el trastorno del miocardio, transmural central. Bueno, nos quedamos aquí, nos faltan 3 diapositivas. Y después Chagas lo terminamos el jueves. Pero mientras tanto, ¿quieren que les lea sus notas? Sí.